En una ciudad olvidada por el tiempo, donde las calles parecen susurrar secretos antiguos, Clara nota algo extraño. La comida en su casa comienza a desaparecer misteriosamente, como si se la llevaran las sombras. Cuando ve a un niño pequeño y ágil corriendo por las sombras de su patio, su curiosidad se despierta de inmediato. ¿Qué es lo que está escondiendo? Al seguirlo, Clara se encuentra al borde de un secreto que nadie jamás sospechó que estuviera oculto en un barrio abandonado. ¿Quién realmente controla lo que sucede en las sombras de esta ciudad? No te pierdas el próximo episodio para descubrir hasta dónde llegará Clara para desentrañar el misterio. Dale like y suscríbete para seguir esta historia llena de suspenso. Clara vivía en el pequeño pueblo de Villa Serrana, un lugar que en su momento había conocido días de gloria, pero que ahora estaba al borde del olvido. Las calles que antes estaban llenas de risas y movimiento, ahora estaban desiertas, con casas y tiendas cerradas, como si el tiempo se hubiera detenido. El barrio donde vivía Clara aún mantenía algo de vida, pero incluso ahí el silencio comenzaba a dominar. Clara, una mujer de espíritu resiliente, trataba de llevar una vida normal en medio de ese escenario desolador. Su casa, que en otro tiempo había estado llena de voces, ahora solo resonaba con el sonido de sus pasos solitarios. Mantenía una rutina estricta, tal vez como una forma de aferrarse a algo estable en medio de la inestabilidad que la rodeaba. Por la mañana, cuidaba del pequeño jardín en la parte trasera, regando las pocas plantas que aún insistían en florecer. Por la tarde, se dedicaba a pequeños arreglos en la casa, y por la noche se sentaba en su sillón favorito, tratando de perderse en un libro o en una serie de televisión. Pero últimamente algo la estaba inquietando. Había una sensación en el aire, algo que no podía identificar claramente, pero que la hacía sentirse inquieta. Era como si Villa Serrana estuviera guardando un secreto, algo enterrado bajo la superficie de lo cotidiano, esperando ser descubierto. Y Clara, sin darse cuenta, estaba a punto de convertirse en la clave para desentrañar ese misterio. Los días pasaban, y Clara trataba de ignorar esa extraña sensación, concentrándose en su rutina. Pero a medida que los alimentos comenzaron a desaparecer de su casa, de manera inexplicable, esa sensación de que algo estaba fuera de lugar solo aumentó. Intentó racionalizar, diciéndose a sí misma que tal vez estaba olvidando dónde guardaba las cosas. Sin embargo, cuanto más trataba de ignorarlo, más frecuentes y difíciles de ignorar se volvían las desapariciones. Algo definitivamente estaba mal. Y fue entonces cuando Clara vio al niño. Clara no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. El niño era pequeño, probablemente no más de 10 años, y se movía con una agilidad impresionante. Estaba en su cocina, tomando comida directamente de la despensa y del mostrador con la precisión de alguien que ya lo había hecho antes. Clara, inicialmente paralizada por la sorpresa, lo observaba desde un rincón de la sala, conteniendo la respiración mientras él llenaba una pequeña bolsa de tela con lo que encontraba. La mente de Clara era un torbellino de preguntas. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo había entrado en su casa sin que ella se diera cuenta? ¿Y por qué estaba tomando su comida? Las preguntas se acumulaban, pero antes de que pudiera siquiera pensar en confrontarlo, el niño terminó de recoger los alimentos. Echó un rápido vistazo a su alrededor, con los ojos alerta y vigilantes. Clara se encogió aún más en la sombra, aguantando la respiración para no ser descubierta. Satisfecho de que estaba solo, el niño rápidamente corrió hacia la puerta trasera, saliendo hacia las sombras de la calle. El corazón de Clara latía con fuerza. Algo estaba claramente mal, y su instinto le decía que no dejara al niño irse sin descubrir más. Sin pensarlo 2 veces, tomó su abrigo y salió tras él. Las calles estaban silenciosas, envueltas en una calma inquietante, como si hasta la ciudad estuviera observando en silencio. Manteniendo cierta distancia, Clara siguió al niño, tratando de no ser vista. Él se movía con seguridad, como si conociera el camino de memoria, y Clara tuvo que apresurarse para no perderlo de vista. El camino los llevó a una parte de la ciudad que Clara evitaba desde hacía años. Barrio abandonado. Era un lugar que en su mente siempre había cargado un aire de misterio y peligro. El barrio, que alguna vez fue un lugar concurrido, ahora no era más que un montón de casas vacías, con ventanas rotas y paredes descascaradas. Nadie más pasaba por ahí. Era como si el lugar estuviera atrapado en una especie de olvido.
Clara dudó por un momento en la entrada del barrio, sintiendo una punzada de temor. El aire parecía más frío y un escalofrío recorrió su espalda. Sin embargo, la curiosidad de Clara era más fuerte que su miedo. Continuó siguiendo al niño, que ahora estaba aún más atento, tal vez consciente de que lo estaban siguiendo. Finalmente, se detuvo frente a una casa especialmente deteriorada, con la pintura descolorida y puertas y ventanas cerradas, como si quisieran esconder algo. Sin mirar atrás, abrió la puerta y entró en la oscuridad. Clara esperó un momento, escuchando el silencio que siguió. Algo dentro de ella la impulsaba a descubrir qué estaba haciendo ese niño ahí, pero sabía que tenía que ser cautelosa. La sensación de que algo estaba fuera de lugar era casi palpable. Con el corazón acelerado, Clara se acercó a la puerta de la casa, tratando de no hacer ruido. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo, pero en ese momento todavía no tenía idea de lo profundo que era el misterio en el que se estaba involucrando. Clara respiró hondo, sintiendo una mezcla de aprensión y determinación. Al empujar ligeramente la puerta de la casa, el chirrido que resonó por el espacio vacío la hizo detenerse por un segundo. El aire estaba pesado, cargado con el olor a moho y abandono. Se preguntó si debería regresar, pero algo la empujaba hacia adelante, como si estuviera a punto de descubrir una verdad que necesitaba ser desenterrada. La primera cosa que notó al entrar fue el silencio absoluto. Un silencio que no parecía natural, como si el propio ambiente estuviera esperando por algo. Clara se movió lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera vieja. Conforme avanzaba por el corredor oscuro, comenzó a oír susurros que venían de algún lugar lejano. Eran voces bajas, secretos compartidos en la oscuridad. De repente dobló una esquina y vio algo que la hizo dejar de respirar por un instante. Había un grupo de niños, todos tan jóvenes como el niño que ella había seguido, reunidos alrededor de una mesa improvisada. Estaban comiendo en silencio, compartiendo lo que el niño había traído de la casa de Clara. Su quijada se cayó. No era solo un niño hambriento tomando comida, sino varios niños, viviendo en secreto en esa casa. La escena ante ella era desconcertante. El contraste entre la apariencia frágil de los niños y la intensidad con la que comían era doloroso de ver. Clara sintió una punzada de tristeza profunda. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Dónde estaban los adultos que debían cuidar de ellos? ¿Por qué estaban escondidos aquí, en este barrio olvidado? Antes de que pudiera hacer algo, el niño que había seguido levantó la cabeza y la vio. Por un segundo, el miedo dominó sus ojos y Clara sintió un nudo en el estómago. Los otros niños también la notaron y, en un instante, el silencio dio lugar a una tensión palpable. Los niños estaban a punto de huir, como si Clara fuera una amenaza. Pero Clara levantó las manos suavemente, tratando de mostrar que no tenía malas intenciones. «No quiero hacerles daño», dijo con la voz más calmada que pudo encontrar. «Solo quiero entender qué está pasando». La tensión en el aire no disminuyó de inmediato. Pero el niño dudó, sujetando el brazo de uno de los otros niños, como si estuviera ponderando sus opciones. Clara podía ver la lucha interna en él, entre la voluntad de confiar y el miedo instintivo hacia los adultos. Por un momento, pensó que él ordenaría que todos corrieran, pero entonces algo cambió en la expresión del niño. Hizo una señal para que los otros niños se quedaran, aún manteniendo sus ojos fijos en Clara. Fue en ese momento que Clara comprendió la gravedad de lo que estaba pasando allí. Estos niños estaban escondidos, no por elección, sino por necesidad. Estaban huyendo de algo o de alguien, viviendo en lo que quedaba de un barrio abandonado, sin nadie que los protegiera. Clara sintió un nudo en la garganta. La situación era mucho más compleja y preocupante de lo que había imaginado. Dio un paso hacia adelante, tratando de no asustarlos más de lo que ya estaban. Yo puedo ayudar», dijo, sin saber exactamente cómo lo haría, pero sabiendo que no podía simplemente irse. «Por favor, déjeme entender qué está pasando aquí». El niño dudó una vez más, pero antes de que pudiera responder, uno de los niños pequeños comenzó a llorar en voz baja, como si finalmente estuviera liberando la tensión de haber sido descubierto. El sonido cortó a Clara profundamente y se dio cuenta de que estaba a punto de involucrarse en algo mucho mayor y más peligroso de lo que jamás podría haber previsto. Tenía dos opciones: regresar y fingir que nada de esto estaba pasando, o sumergirse de lleno en este misterio e intentar descubrir la verdad.
Pero Clara ya sabía que no podía simplemente dar la espalda a esos niños. Lo que fuera que estuviera pasando allí, necesitaba descubrirlo. El impacto de la revelación aún pesaba sobre Clara mientras regresaba a casa esa noche. La imagen de los niños escondidos en esa casa, comiendo en silencio, no salía de su mente. Trataba de encontrar explicaciones, pero todo parecía llevar a más preguntas. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Cómo habían sido dejados a su suerte? Y sobre todo, ¿qué podría haber llevado a tantos a buscar refugio en ese barrio olvidado? Decidida a entender qué estaba sucediendo, Clara decidió investigar más a fondo. Al día siguiente, comenzó a hacer preguntas discretas en los pocos comercios que aún quedaban en la ciudad. Usando una combinación de curiosidad inocente y preocupación genuina, trataba de sacar cualquier información sobre el barrio abandonado y sobre los niños. Pero las respuestas siempre eran vagas, evasivas. La mayoría de las personas parecía querer olvidar que ese barrio siquiera existía. Había una sensación de incomodidad cada vez que Clara mencionaba el lugar, como si fuera un tema tabú. Los habitantes más antiguos recordaban los días en que ese barrio estaba lleno de vida, pero pocos parecían saber qué había sucedido para dejarlo en esas condiciones. Clara comenzó a darse cuenta de que había una especie de conspiración de silencio en torno al barrio. Cuanto más preguntaba, más notaba que las personas evitaban el tema, o peor aún, cambiaban de tema con rapidez como si tuvieran miedo de algo o alguien. Esta percepción hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Clara, pero también fortaleció su determinación. Si todos estaban tan reacios a hablar sobre el barrio, entonces sin duda había algo muy malo. Decidida a ir más allá de las conversaciones en la ciudad, Clara se dirigió al ayuntamiento, esperando encontrar registros antiguos, algo que pudiera explicar lo que había sucedido. Al revisar archivos polvorientos y llenos de telarañas, descubrió documentos que mostraban que el barrio había sido descuidado durante años. Las inversiones públicas, que deberían haber sido utilizadas para su mantenimiento, fueron desviadas a otros proyectos, dejando el lugar a merced del abandono. Mientras revisaba los registros, Clara encontró menciones a una serie de quejas de residentes que fueron ignoradas. Quejas sobre el deterioro de las condiciones de vida, sobre la falta de seguridad y eventualmente sobre la evacuación forzada de algunas familias. La lectura de esos documentos llenó a Clara de un sentimiento de impotencia, pero también de una creciente ira. ¿Cómo se había permitido esto? ¿Quién estaba detrás de esta negligencia? De repente, algo en los documentos llamó su atención. El nombre de un líder comunitario local, Clara conocía bien. Era conocido por su trabajo en la comunidad, siempre presente en eventos locales, aparentemente dedicado al bienestar de la ciudad. Pero, entre líneas, en esos documentos, Clara comenzó a ver un patrón que no había notado antes. Su nombre aparecía repetidamente, vinculado a decisiones que resultaron en el abandono gradual del barrio. Clara sintió que su estómago se revolvía. Ese hombre, al que siempre había considerado un aliado de la ciudad, parecía estar involucrado de alguna manera en lo que había pasado. ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero algo todavía no tenía sentido. Esa noche regresó a casa con la cabeza llena de preguntas. Había más capas en este misterio de las que había imaginado. Y mientras trataba de procesarlo todo, Clara no podía deshacerse de la sensación de que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande, algo que aún estaba escondido en las sombras de ese barrio abandonado. El camino que había elegido seguir se estaba volviendo cada vez más peligroso, pero Clara sabía que no podía detenerse ahora. Clara estaba perturbada por los descubrimientos que había hecho sobre Eduardo Martins, el líder comunitario al que siempre había admirado. Conocido por sus buenas obras, Eduardo era una figura central en Villa Serrana. Había organizado campañas para revitalizar escuelas, ayudado a establecer programas para jóvenes y siempre estaba presente en eventos comunitarios, con una sonrisa en el rostro y palabras de aliento. Para Clara, Eduardo representaba lo mejor de la ciudad. Pero ahora, con los documentos en mano, Clara se preguntaba si realmente conocía al hombre que tanto admiraba. Su firma aparecía en decisiones que llevaron al abandono del barrio, y eso la inquietaba profundamente. Decidida a aclarar las cosas, Clara decidió confrontar a Eduardo directamente. Al día siguiente, Clara fue a la oficina de Eduardo.
un edificio histórico transformado en centro comunitario, lleno de fotos antiguas y recortes de periódico en las paredes, todos destacando las diversas iniciativas en las que Eduardo había estado involucrado. Al entrar, fue recibida por la secretaria de Eduardo, quien la condujo hasta una sala donde él la esperaba. Eduardo se levantó con su habitual sonrisa cálida, pero Clara, a pesar de toda la simpatía de él, se sentía tensa. Intercambiaron algunas cortesías, pero Clara no quería perder tiempo. Necesitaba respuestas. Eduardo, estuve revisando algunos documentos antiguos sobre el barrio abandonado, comenzó, tratando de mantener la voz firme, aunque estaba nerviosa. Tu nombre apareció varias veces en decisiones que resultaron en el abandono de la zona. Eso me preocupó mucho, así que necesitaba preguntarte directamente qué pasó. Eduardo guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Luego, con un suspiro, se acercó a una de las fotos en la pared, señalando un recorte de periódico que mostraba un parque recién inaugurado en la ciudad. Clara, dijo con una voz suave y casi paternal, entiendo por qué estás preocupada, pero esos documentos que viste no cuentan toda la historia. En esa época, enfrentábamos una serie de problemas financieros. Había mucha presión para hacer recortes presupuestarios y algunas áreas sufrieron por ello. Firmé esas autorizaciones, sí, pero fue para redirigir los fondos a un proyecto urgente. La construcción de este parque aquí. Señaló la foto del parque, con niños jugando y familias felices. Era algo que la comunidad necesitaba desesperadamente. Fue una decisión difícil, pero en ese momento parecía lo correcto. Clara miró la foto del parque, sintiendo un nudo en el pecho. El parque se había convertido en un punto de encuentro importante para la comunidad, un lugar de alegría en una ciudad que estaba decayendo lentamente. Las palabras de Eduardo tenían sentido, y por un momento se sintió avergonzada por haber dudado de él. Tal vez había interpretado los documentos de manera incorrecta, viendo conspiraciones donde no las había. Entiendo, dijo Clara, tratando de ocultar su confusión. Perdón si fui precipitada en venir aquí, Eduardo. Solo quería estar segura. Eduardo sonrió comprensivamente, pero algo en la manera en que habló, como si todo ya estuviera resuelto, dejó a Clara inquieta. La sensación de que algo estaba fuera de lugar persistía. Entonces, mientras Eduardo seguía hablando sobre las dificultades de manejar recursos limitados, los ojos de Clara vagaron por la sala. Fue entonces cuando notó un detalle en una de las fotos antiguas en la pared. Un recorte de periódico mostraba la ceremonia de inauguración del parque, con Eduardo en el centro, sosteniendo unas tijeras grandes para cortar la cinta. Pero lo que llamó la atención de Clara fue el nombre de una empresa privada que aparecía en un cartel al fondo de la foto, patrocinando el evento. Era una empresa que Clara reconocía de los documentos que había leído, una empresa que estaba involucrada en contratos de mantenimiento del barrio abandonado antes de su deterioro. Clara se congeló por un segundo, pero rápidamente disimuló. La empresa que supuestamente debía mantener el barrio en buenas condiciones estaba ahí, patrocinando el parque que Eduardo usaba como su principal logro. Algo no cuadraba. Clara se dio cuenta de que podría haber más detrás de esta historia de lo que Eduardo estaba revelando. Realmente agradezco que me hayas aclarado esto, dijo Clara, forzando una sonrisa, mientras intentaba ignorar la nueva ola de desconfianza que surgía en su pecho. Fue bueno hablar contigo. Siempre que lo necesites, Clara, respondió Eduardo con esa misma sonrisa tranquilizadora. Estoy aquí para ayudar. Clara salió de la oficina con una sensación extraña. Por fuera, parecía que todo había sido aclarado, pero por dentro, sabía que algo estaba mal. La empresa que debía cuidar del barrio abandonado estaba involucrada en el parque que Eduardo usaba como justificación. ¿Era una coincidencia? ¿O había algo más profundo ahí? Clara decidió que no diría nada por el momento. Necesitaba investigar más, juntar más piezas de este rompecabezas antes de confrontar a Eduardo nuevamente, y esta vez lo haría con aún más cautela. Clara caminaba por las calles de Villa Serrana, con la mente cada vez más llena de dudas. Eduardo había dado una explicación convincente sobre los documentos, y su justificación parecía plausible, pero el detalle en la foto de la oficina aún la inquietaba. La empresa que debía cuidar del barrio abandonado, pero que en cambio patrocinaba el parque. Algo no cuadraba, y Clara sabía que no podía simplemente ignorar esta discrepancia.
Los días siguientes, Clara regresó al centro comunitario varias veces, siempre con una excusa diferente. Una vez para recoger folletos de un evento benéfico, otra para discutir un proyecto para los jóvenes de la ciudad. Siempre que podía, observaba discretamente la oficina, tratando de encontrar más pistas sin levantar sospechas. Durante estas visitas, Clara aprovechaba para estudiar mejor las fotos y recortes de periódico en las paredes, buscando cualquier otra incongruencia. Notó que Eduardo parecía estar atento a cada movimiento que hacía, pero nunca comentaba nada, siempre manteniendo esa sonrisa amistosa. Era como si estuviera esperando que Clara sacara el tema nuevamente, pero ella nunca lo hizo. Clara también comenzó a investigar fuera del centro comunitario. Visitaba el barrio abandonado y hablaba con los pocos residentes que quedaban, tratando de armar el rompecabezas. Recogió pequeños fragmentos de información, contratos no cumplidos, promesas vacías hechas por el gobierno local y la misma empresa siempre involucrada de alguna manera. Cuanto más investigaba Clara, más incómoda se sentía. Fue en una de esas visitas al centro comunitario cuando tuvo lugar el encuentro sutil. Clara estaba saliendo del edificio, tratando de ocultar su inquietud, cuando, al bajar los escalones de la entrada, se encontró con Eduardo afuera. Estaba parado, aparentemente por casualidad, conversando con uno de los organizadores de eventos del centro. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Clara, sintió un ligero estremecimiento. Eduardo le sonrió, una sonrisa que parecía tan genuina como todas las demás, pero había algo en sus ojos, una percepción sutil, un brillo que Clara no supo interpretar. «Clara», dijo con su voz siempre amistosa, «espero que hayas encontrado todo lo que necesitabas hoy». Clara se obligó a sonreír de vuelta, pero sintió un nudo en la garganta. «Sí, todo estuvo muy bien, gracias». Eduardo mantuvo la mirada fija en ella un segundo más de lo necesario, como si la estuviera evaluando. «Me alegra oír eso. Si necesitas algo más, sabes dónde encontrarme, ¿verdad?» «Claro», respondió Clara, tratando de sonar natural. «Yo te lo agradezco, Eduardo». Se dio cuenta de que sus palabras salieron un poco vacilantes, y eso pareció no pasar desapercibido. Eduardo asintió levemente, pero no dijo nada más. Volvió su atención a la conversación con el organizador, como si Clara ya no fuera importante en ese momento. Pero ese breve encuentro la dejó con una sensación incómoda. Mientras se alejaba, Clara no podía quitarse de la cabeza la idea de que Eduardo sabía que ella estaba investigando más de lo que debería. Había sido sutil, pero Clara sintió que ese encuentro no fue casualidad. Eduardo estaba consciente de que no había logrado convencerla por completo, y la posibilidad de que él solo estuviera esperando para ver qué haría a continuación hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Clara continuó su investigación, pero con la creciente sensación de que la estaban vigilando. Lo que antes parecía ser una simple búsqueda de respuestas, se estaba transformando en algo mucho más peligroso. Sabía que tenía que seguir, pero ahora cada paso que daba estaba acompañado por una sombra de incertidumbre. Las piezas del rompecabezas se acumulaban, y Clara sentía que estaba cerca de algo grande, pero el camino por delante era cada vez más nebuloso. Eduardo, con su presencia calmada y controlada, era ahora una figura que no podía descifrar. Sabía que estaba investigando, y ella sabía que él lo sabía. Pero, más allá de eso, todo era una incógnita. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Clara. A pesar de sus intentos de continuar investigando, la sensación de estar siendo observada se volvió casi insoportable. Cada vez que salía de casa, tenía la impresión de que los ojos de Eduardo estaban sobre ella, incluso cuando él no estaba cerca. Sabía que tenía que ser cuidadosa, pero al mismo tiempo, la urgencia de descubrir la verdad se hacía cada vez más intensa. Clara seguía recopilando información, revisando el barrio abandonado y buscando respuestas en los registros antiguos. Pero las cosas se estaban complicando. Las personas con las que antes podía conversar comenzaron a alejarse, evitando sus preguntas como si hubieran sido advertidas. En algunos momentos, Clara sentía que el cerco se cerraba a su alrededor, como si alguien estuviera tratando de silenciarla, aunque de manera indirecta. La presión aumentaba, y Clara comenzó a sentir el peso de todo lo que estaba sucediendo. Las piezas del rompecabezas que había estado armando comenzaban a tener sentido, pero todavía faltaban los detalles más importantes. Las noches se volvieron insomnes, con su mente girando en torno a la información que tenía.
tratando de encontrar una manera de unir todo sin exponerse demasiado. Una tarde, mientras volvía a casa después de una de sus investigaciones, Clara notó que algo estaba diferente. La puerta trasera de su casa, que siempre dejaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Su corazón se aceleró. Alguien había entrado. Entró despacio, tratando de controlar el pánico. Todo parecía estar en orden, pero había algo en el aire, una sensación de que alguien había estado ahí. Cuando fue a su oficina, donde guardaba las notas sobre lo que había descubierto, Clara encontró sus cosas revueltas. Papeles fuera de lugar, cajones abiertos, pero nada parecía haber sido robado. Clara trató de convencerse de que estaba imaginando cosas, pero sabía que no era así. Alguien había invadido su casa y revisado sus cosas, probablemente buscando pruebas de lo que sabía. Y lo más aterrador era que, aunque no se había llevado nada, el mensaje era claro. No estaba segura. La sensación de desesperación creció. Clara se dio cuenta de que, a pesar de todo el esfuerzo que había hecho por ser discreta, Eduardo sabía exactamente lo que estaba haciendo. La invasión a su casa era una advertencia. Estaba demostrando que podía alcanzarla siempre que quisiera, sin dejar rastro. Sin embargo, Clara no podía detenerse. Los niños del barrio abandonado estaban viviendo en condiciones terribles, y Eduardo, con su fachada de benefactor, parecía estar involucrado en algo mucho mayor de lo que ella había imaginado. Pero ahora, Clara se sentía sola, sin saber en quién confiar. Intentó continuar su investigación, pero a cada paso, parecía que las cosas se complicaban más. Las personas comenzaron a evitarla abiertamente, y rumores sobre su cordura empezaron a circular en la ciudad. Eduardo, por otro lado, continuaba su vida como si nada estuviera pasando, manteniendo su imagen pública impecable. Se presentaba en eventos, daba entrevistas, y en ningún momento mostraba preocupación por las sospechas de Clara. Era como si siempre estuviera un paso adelante, controlando la narrativa. Clara sabía que estaba en una posición delicada. Tenía que seguir, pero la presión se estaba volviendo casi insoportable. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, con el riesgo de perderlo todo, su reputación, su seguridad y hasta su cordura. Fue entonces cuando recordó algo que había visto en una de las visitas al centro comunitario. Una pequeña anotación en uno de los documentos antiguos, mencionando una reunión que Eduardo había tenido con representantes de la empresa que patrocinaba el parque. En ese momento, Clara no le dio mucha importancia, pero ahora todo empezaba a tener sentido. Eduardo había mentido, manipulando los hechos para encubrir algo mucho más grande. Eduardo Martins estaba en su oficina, una tarde como tantas otras. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su escritorio impecablemente organizado. Se sirvió un vaso de whisky, algo que hacía siempre a esa hora del día, mientras se preparaba para relajarse. Las últimas semanas habían sido agitadas, pero Eduardo estaba acostumbrado a la presión. Después de todo, siempre había sabido cómo mantener el control. Con el vaso en la mano, Eduardo se sentó en su sillón de cuero, dándose vuelta hacia la televisión. Tomó el control remoto y encendió la TV, esperando encontrar alguna noticia local, algo trivial para distraerse mientras terminaba su bebida. Pero cuando la imagen en la pantalla apareció, Eduardo se congeló. El reportaje en vivo mostraba una conferencia de prensa. Varios reporteros estaban reunidos frente al edificio del ayuntamiento y el foco estaba en un presentador de uno de los principales noticieros del país, hablando con gravedad. En la esquina de la pantalla, la imagen de Eduardo estaba estampada, con la palabra urgente en letras rojas parpadeando a su lado. Acusaciones de corrupción en Villa Serrana, decía el presentador. El líder comunitario Eduardo Martins está bajo investigación por desvío de fondos públicos, falsificación de documentos y uso indebido de recursos destinados a proyectos sociales. Eduardo sintió que la sangre se le drenaba del rostro. Apretó el vaso con tanta fuerza que casi lo dejó caer. El presentador continuaba, ahora con un tono aún más serio. Fuentes indican que su arresto podría ser decretado en cualquier momento, tras revelarse las investigaciones, un esquema de corrupción que involucra contratos fraudulentos y la manipulación de fondos destinados al barrio abandonado de la ciudad. Eduardo apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo había pasado esto? Siempre había tenido todo bajo control. Siempre había estado un paso adelante de cualquier amenaza. ¿Quién había filtrado esa información? ¿Cómo consiguieron tantas pruebas?
Mientras su mente giraba en un torbellino, el timbre de la puerta de la oficina sonó. Eduardo, aún en shock, tardó un momento en procesar el sonido. Colocó el vaso en la mesa, ahora con las manos temblorosas, y fue hacia la puerta, abriéndola con la esperanza desesperada de que fuera una mala noticia menor de la que preocuparse. Pero ahí estaba Clara, con una mirada firme y decidida. Eduardo sintió una mezcla de ira y miedo formándose en su pecho. Pensó, pero las palabras murieron en su boca. Clara entró sin ser invitada, cerrando la puerta tras de sí. Miró a Eduardo, que estaba claramente perturbado por la noticia que acababa de ver. «Estuve esperando este momento, Eduardo», dijo sin ocultar la satisfacción en su voz. «Pensaste que tenías todo bajo control, ¿verdad? Pero estabas equivocado. Dejaste pasar una pequeña pieza del rompecabezas». Eduardo intentó mantener la compostura, pero la furia en sus ojos era evidente. «No sabes lo que estás haciendo, Clara. Estás jugando un juego que no entiendes». Clara dio un paso hacia adelante, mirándolo de cerca. «Lo entendí muy bien, Eduardo. Descubrí todo. Los contratos, los desvíos, las mentiras. Pero había una parte que todavía no tenía sentido para mí». Hizo una pausa, observando a Eduardo cada vez más inquieto. «¿Por qué hiciste lo que hiciste con esos niños? ¿Por qué los dejaste a su suerte en el barrio abandonado? No eran una amenaza, solo niños tratando de sobrevivir». «¿Por qué, Eduardo?» Eduardo cerró los puños, su ira desbordándose, pero sabía que estaba acorralado. La policía estaba en la TV, las pruebas estaban filtrándose, y ahora Clara exigía respuestas que él nunca quiso dar. Se acercó a la mesa, con los ojos oscuros, y por un momento parecía que resistiría a hablar. Pero entonces cedió, soltando una risa amarga, porque no significaba nada Clara. Su voz estaba cargada de desprecio. Esos niños solo eran un estorbo, un resquicio de un barrio que necesitaba borrar. No tenían a nadie, y a nadie le importaría si desaparecían. Era más fácil ignorarlos que perder tiempo tratando de ayudarlos. Miró a Clara con una frialdad que la hizo estremecer. «Hice lo que tenía que hacer para mantener el poder, para mantener mi imagen. Y si para eso tenía que barrer la basura bajo la alfombra, así sería». Clara sintió una mezcla de náusea y triunfo. Eduardo había revelado finalmente su verdadera cara, y ahora no había más donde esconderse, y un paso atrás con la mirada fija en él. «Tiempo se acabó, Eduardo. Todo saldrá a la luz y pagarás por todo lo que hiciste». Eduardo no respondió, solo observó a Clara salir de la oficina. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta del edificio, se escucharon sirenas afuera. Clara abrió la puerta y vio patrullas de la policía llegando, con las luces parpadeando. Salió, y mientras caminaba hacia el estacionamiento, Eduardo la siguió, aún en shock por la rapidez de los acontecimientos. En el estacionamiento se cruzaron por un momento sin decir palabras. Clara mantuvo la mirada hacia adelante, mientras Eduardo, ahora derrotado, sabía que no había más escapatoria. Policías salieron de los autos, y en segundos rodearon a Eduardo, quien no ofreció resistencia. Clara se alejó lentamente, mientras Eduardo era esposado y llevado por los oficiales. La escena se desarrollaba ante sus ojos como el final de una larga batalla, y sabía que, a pesar de todo, aquello era solo el comienzo de las consecuencias para todos los involucrados. Clara observaba a la distancia mientras Eduardo era conducido por los policías. El hombre que durante tanto tiempo había controlado la ciudad ahora parecía pequeño, casi insignificante, mientras era llevado al auto de la policía. Las luces de las sirenas iluminaban su rostro pálido, marcado por la derrota. Clara sentía una mezcla de alivio y un cansancio profundo, como si todo el peso de las últimas semanas finalmente se estuviera retirando de sus hombros. Mientras caminaba alejándose, Clara pensaba en los niños del barrio abandonado. Sabía que su lucha aún no había terminado. Exponer a Eduardo era solo el primer paso. Ahora era crucial asegurar que esos niños fueran vistos, cuidados y protegidos. En las semanas que siguieron al arresto de Eduardo, Clara hizo todo lo posible para garantizar que los niños recibieran la ayuda que merecían. Trabajó incansablemente para movilizar a la comunidad, buscando a aquellos que aún tenían compasión y recursos para ayudar. Las autoridades locales, presionadas por la atención que el caso estaba recibiendo en los medios, se vieron obligadas a actuar rápidamente. El barrio abandonado, que antes era un lugar de olvido, comenzó a ver signos de esperanza. Se involucraron organizaciones comunitarias para proporcionar refugio temporal a los niños.
mientras que los servicios sociales adecuados finalmente se pusieron en marcha para asegurar que cada uno de ellos tuviera un hogar seguro. Clara supervisaba todo de cerca, asegurándose de que las promesas no fueran solo palabras vacías, como tantas otras que Villa Serrana había escuchado a lo largo de los años. Visitaba a los niños regularmente, llevando no solo suministros, sino también la promesa de que no serían olvidados nuevamente. Poco a poco, la confianza que habían perdido se fue reconstruyendo. El miedo en sus ojos dio lugar a algo que Clara no veía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Los niños comenzaron a abrirse más, a sonreír más y a permitirse soñar con un futuro diferente. Una tarde, mientras estaba en el refugio temporal que habían montado, Clara encontró al niño que había seguido semanas antes, aquel que la llevó a descubrir todo el esquema de Eduardo. Estaba sentado solo, mirando al horizonte, pero al verla esbozó una ligera sonrisa. «¿Cómo estás?», preguntó Clara, sentándose a su lado. El niño se encogió de hombros, pero había un brillo en sus ojos que antes no existía. «Mejor», dijo simplemente. Clara le sonrió de vuelta, sintiendo una ola de emoción al ver cómo estaba cambiando. «Las cosas van a mejorar», dijo, con una confianza renovada. «Te lo prometo». Él la miró por un largo momento y luego asintió, como si finalmente estuviera dispuesto a creer en esas palabras. Para Clara, ese pequeño gesto era la mayor victoria de todas. Clara sabía que aún había mucho trabajo por hacer. La corrupción en Villa Serrana había dejado cicatrices profundas, pero ahora había una verdadera oportunidad de sanar. La comunidad, antes indiferente, comenzaba a unirse para asegurarse de que nada similar volviera a suceder. Y sobre todo, los niños que fueron dejados de lado finalmente estaban recibiendo el cuidado y el amor que siempre merecieron. Mientras Clara se alejaba del refugio, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Sentía cansada, pero por primera vez en mucho tiempo, también sentía una paz interior. Eduardo estaba pagando por sus crímenes. Los niños estaban a salvo y Villa Serrana comenzaba a reconstruirse. Pero mientras caminaba hacia el futuro, una última pregunta resonaba en su mente. Si estuvieras en su lugar, si supieras que podrías cambiar algo tan profundamente injusto, ¿tendrías el valor de enfrentarte a la oscuridad y sacar la verdad a la luz, aunque eso significara arriesgarlo todo? Con esta reflexión en mente, Clara siguió su camino, sabiendo que, independientemente de lo que el futuro trajera, había hecho lo correcto. Cuando la verdad finalmente sale a la luz, todos somos desafiados a hacer lo correcto, incluso si eso significa enfrentarnos a nuestros mayores miedos. Si estuvieras en el lugar de Clara, ¿hasta dónde llegarías para revelar la verdad? No olvides suscribirte al canal y checar el video al lado. Una mujer anciana en su lecho de muerte llama a sus hijos para revelar un terrible secreto guardado en el fondo de un lago en su casa de campo. No te vas a querer perder esta historia sorprendente.